se rompe cierto nexo con la realidad, también es cierto que se está creando una nueva, ¿no? Y es justamente la realidad que encontramos en el delirio. Eso sería lo primero. A ver. Decís, cuando rompemos con esta realidad, con nuestra realidad, la realidad de todos los días, nos encontramos con otra. Ahí empieza el delirio, entonces. Claro, lo podríamos tomar así. Ajá. Uno de los delirios más comunes por ahí es el delirio místico, ¿no? Donde nos encontramos con una persona que a lo mejor hasta el día de ayer había estado hablando con nosotros con la mayor normalidad, de cosas tan triviales a lo mejor como el estado del clima, el precio de las cosas, y de repente dice que bueno, que se enteró que va a tener un hijo, ya sea varón o mujer, y que de él o de ella va a nacer el Mesías. Ah, está ¿no? bien. Entonces, bueno, ahí uno abre grande los ojos y dice, bueno, ¿qué es esto que estoy escuchando? Claro, a ver, por ejemplo, cuando vemos, a ver, lo primero que obviamente las personas han preguntado es por qué este brote psicótico. Y yo ayer comentaba acá con mi compañera que muchas veces no solamente puede ser producto de drogas o producto de medicamento, sino que una de las cosas principales que nombra, por ejemplo, en Wikipedia, cuando vos entrás y buscas, dice lo fuerte estrés o los estrés potentes pueden llevar a que uno tenga este brote psicótico. Ahora bien, la pregunta es esta. En un brote psicótico, ¿la persona da muestras de que puede llegar con un psicoanálisis, por ejemplo? ¿Una persona empieza a dar muestras de que está a punto de este brote psicótico? Bueno, en principio un brote psicótico es algo a lo que podríamos estar expuestos todos, ¿no? Es decir, bueno, como decíamos antes, ¿no? Personas que compartimos más o menos la misma realidad y que de repente esa persona delira. ¿Sí? Esto podría pasar como también a lo mejor nos pasa que vemos gente que, bueno, que hace por ahí, vamos a hacer una generalidad muy grande, comentarios raros, vamos a ubicarlo de ese modo, para no ampliar tanto. Después, digamos, una cuestión que es materia de discusión entre psicoanalistas y psiquiatras, o bueno, diferentes profesionales del campo psi, vamos a decir, es, digamos, si cuando estamos diciendo brote psicótico, estamos hablando ya necesariamente, por ejemplo, de una persona psicótica, ¿no? Donde es amplio el tema, pero bueno, en primer punto diríamos que no. Es decir, un brote psicótico nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y ahí me parece que vos transmitías una información que es cierta, como por ejemplo, bueno, el consumo de drogas puede inducir, por ejemplo, al delirio. Sí, es cierto, puede pasar. Y lo mismo las situaciones de estrés. La dificultad, cuando decimos situación de estrés, es que cuando, vale decir, una misma situación podría no resultar estresante en la misma medida para una persona que para otra. Hay una película muy buena, que yo después me voy a encargar de buscar el título, así después te lo paso. Sí. Pero el actor es Jeremy Irons. Ajá. Jeremy Irons. Donde él, digamos, actúa haciendo dos papeles, porque, digamos, actúa de dos hermanos gemelos. Sí. Donde se ve que uno de estos hermanos no tenía dificultad alguna para seducir mujeres. Y el otro no tenía ningún tipo de dificultad para ser un cirujano de la primera calidad. Ajá. Muy bueno, siendo gemelos, entonces ellos iban rotando de algún modo, al punto tal de que, por ejemplo, era uno de los hermanos el que le conseguía las novias o las mujeres al otro. ¿Sí? Entonces, lo que de algún modo quiere destacar esa película es
cómo ante la misma situación, inclusive dos hermanos gemelos, responderían de modo diverso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, este es uno de los modos que se me ocurría para encarar la respuesta para darte. Porque... Uh-huh. Dale. Sí. No, porque... Pacto de Amor se llama la película. Ah, ahí va. Ahí está. Sí. Lo sacaste rápido. No, se sabe que es película. Bueno, escúchame. Yo, claro, quedándome con eso, me pongo a pensar, y estaba googleando yo la parte de la medicación. Entonces digo, está bien, eso generalmente lo hacen los psiquiatras, lo vimos en el tema de Kosachov, en el caso de Maradona, digo, por sus delirios, pero te llevo al caso que nos lleva a tratar este tema, en el cual nos encontramos con una persona como ha sido Chano, que ha tenido grandes problemas en 2015, luego fue internado en 2017, y luego en una nota hace poquito dijo, bueno, tuve que ir a internarme porque en esos momentos estaba mal. Luego de la requisa que hizo la policía, obviamente, en el lugar, se encontraron, obviamente, diferentes drogas y algunos alucinógenos. Ahora, mi pregunta es, cuando esta persona tiene un brote psicótico, ¿siempre es por esto? Ahí voy al tema. ¿Siempre es por esto? ¿O puede ser, como decíamos recién, gran estrés y después se me pasa? Y si después se me pasa, ¿tengo posibilidades de volver? ¿Cómo se da cuenta un psicólogo que está hablando con una persona que está muy estresada, vamos a poner estresada para no decir que tomó ningún medicamento, que está muy estresada y que va rumbo a... no sé si un brote psicótico, pero va a pasar por esta circunstancia? Digo, a ver, acá estamos hablando de algo más liviano, pero muchas veces, en este caso, perdió un vaso, parte del riñón, porque estaba amenazando. Digo, el tema es cómo nos damos cuenta o en qué momento nos transformamos para darnos cuenta. ¿Se puede dar cuenta un psicólogo que está tratando una persona así, más allá de que nos pueda ocurrir a cualquiera esto? ¿Me explico? Sí, por supuesto, hay indicios teóricos claros, digamos, de cuándo nos encontraríamos ante un delirio, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, un delirio puede ser algo sumamente transitorio. Uh-huh. Comentario entre paréntesis, no creo que lo de Chano se deba al consumo de drogas. Estoy seguro de eso, digamos. Ya debe ser una cuestión más ligada a su personalidad, me parece. Claro, anoche hablaba un periodista que había tenido una nota con él, pero contaba que su ego era tan grande, un periodista que lo quiere mucho, obviamente, que tiene mucha confianza, pero que tenía mucho ego con sus cosas, entonces que le costaba mucho internarse. Incluso su hermano hablaba de esto, que su hermano no quiso volver a Tambiónica para preservar la mente de su hermano. ¿Me explico lo que estoy comentando? Bueno, me parece que da en el clavo ahí este periodista. De hecho, las dos características fundamentales de las paranoias es el delirio de grandeza y el extrañamiento de la realidad, como justamente vos nombrabas al principio. Sí. Después, respecto a la pregunta de si uno se da cuenta. Por eso digo, a mí me ha pasado inclusive hablando con amigos, ¿no? Que me digan, qué sé yo, vi tal cosa. Bueno, uno sabe que tiene un amigo que a lo mejor tuvo un delirio, pero no pasa nada. Digamos, es simplemente eso, ¿no? Claro. Después hay un término que se utiliza en psiquiatría que se llama, el diagnóstico sería la psicosis alucinatoria crónica, donde se dice que lo que va pasando es que la psicosis se va instalando insidiosamente. Claro. Es decir, entonces, como que la persona va de brote en brote hasta que finalmente, de algún modo, se instala
totalmente la paranoia, Ujú. haciendo ya a la personalidad. Claro. Ahí va. Sí. Sí, es más, por ahí cuando uno suele decir, perdón que te lo pregunte, pero obviamente está en nosotros preguntar y tenemos que buscar a alguien para preguntárselo. Viste que suele decir, oh, y este es más paranoico, o sea, suele pasarnos a medida, a ver, siempre conocemos a alguien así, pero esto específicamente lo que voy a preguntar es, a ver, ayer estuve hablando con un amigo y ese amigo yo lo noté raro. ¿Por qué lo noté raro? Porque me decía cosas que no eran coherentes. ¿Ahí me puedo estar dando cuenta que la persona puede llegar a entrar en un brote psicótico? Podría ser, pero las personas, vamos a decirlo así entre comillas, normales, también dicen incoherencias. Entonces es un Todo el poquito tiempo, difícil. claro. Lo que sí te puedo decir, digamos que al menos en psicoanálisis, para estar hablando propiamente de una paranoia, Ujú. estamos hablando propiamente de una paranoia cuando encontramos un fenómeno muy en particular, que es la voz. Es decir, entonces nos encontramos con una persona que nos dice que hay alguien que le habla, ¿no? Claro. Escucha una voz. Ujú. Después, claro, es muy pertinente el comentario que vos haces, porque también es cierto que los neuróticos también tienen o tenemos cierto trasfondo paranoico, vamos a decir. Vos habrás visto que muchas veces las personas dicen, no hago tal cosa porque imagínate lo que van a decir, ¿no? Entonces, Sí. digamos, la persona ahí ya se ubica dentro del medio de la escena, como que si todos lo estuviesen mirando o escuchándolo y fuesen a decir algo al respecto. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que todos tenemos cierto trasfondo paranoico, ¿no? Como a muchas personas les puede pasar, como por ejemplo, estando en la calle haciendo nada, y de repente pasa la policía y la persona ya se pone extraña. Claro. ¿No? Es decir, Ajá. bueno, como se dice, te empezás a perseguir. Claro, es verdad. Es verdad. ¿No? Sí. Y uno dice, pero estás parado en la calle sin hacer nada. ¿Qué te iría a hacer la policía? Claro. Y bueno, ahí aparece la paranoia entonces. Ahora yo lo corro a ayer la mamá, que de Chano, en este caso, de quien venimos hablando, hizo un comentario cuando dijo, él no tuvo un brote psicótico, él tuvo un cuadro de excitación psicomotriz, lo corre del brote psicótico, ¿no? Entonces dice, bueno, él tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. Recordemos que la mamá no se pudo sentar con él atrás porque ya se puso agresivo, ¿no? Una persona aún herida sigue agresivo. Pero la mamá, estando aún en la clínica, ya con el herido y estando la ambulancia ahí, que él se salva porque está la ambulancia en su casa, porque perdió 4 litros de sangre. Recordemos que el cuerpo humano tiene 5 litros de sangre. Entonces, digo, estando la ambulancia en el momento, se le pudo hacer los cuidados al momento. La mamá pasa de este cuadro a una excitación psicomotriz, que sería algo así como, bueno, se puso violento por una excitación llevada por algo. Entonces, vuelvo a la pregunta, pero de otro lado ahora, mirándolo de la excitación psicomotriz. ¿Las excitaciones también nos llevan a perdernos muchas veces? Digo, a perdernos de la realidad. Bueno, pero es que si estamos hablando de una excitación psicomotriz, estamos hablando de no puedo quedarme quieto aunque quisiera. Totalmente. Es decir, ya estamos en el descontrol. Sí. ¿No? Entonces, no es que... me parece que estos nombres que se desprenden mucho de la medicina nos ponen en un lugar de causa y efecto. Eso. Que por ahí nos hacen perder un poco. Para nada me parece que un cuadro de excitación motor deberíamos ponerlo en el lugar de la causa. Sí. Sino más bien como un efecto. Exacto. ¿No? Es decir, bueno, ya en ese momento no se podía controlar. Claro. Habría que ver
qué pasaba. En todo caso, habría que escuchar un relato de Chano, a ver qué puede reconstruir de ese momento, y a partir de allí, en todo caso, empezar a reconstruir su historia. Ajeno después a todo lo que tiene que ver con el campo de los diagnósticos, que me parece que puede ser un tema sumamente interesante para encararlo en próximas columnas, ¿no? Es decir, cómo diagnosticamos, qué es una psicosis, qué es una neurosis, qué es una perversión, que serían como los tres cuadros puros, vamos a decir, dentro de las estructuras clínicas. Mirando esta situación, tanto la que dijo la mamá como la que dicen los policías, que por ahí el policía no tiene por qué saber que es una excitación psicomotriz o un cuadro diferente, ¿no? O no tiene por qué saber si está con un brote psicótico o con lo que fuese. La policía que acude al lugar da su propio reporte en el cual dice que no había forma de controlarlo. Hay el audio donde él llama al 911, donde él no quiere que estos médicos accedan a él, la mamá está en el lugar. Entonces digo, ante esto y viendo cómo venía, porque, a ver, viene de mal en peor, digamos, 2015, 2017, recordemos cuando había chocado, todos sus problemas. Era para ver de forma, porque acá meten algunos psicólogos que habían estado con él en ese momento y que él se desprende y que después no quiere más ayuda y que estuvo en un lugar de rehabilitación y que su hermano siempre le decía, tenemos un lugar para vos, para seguir cuidándolo. Digo, esto se podía haber, no sé si decir la palabra prevenir, pero sí ir acompañándolo de alguna manera cuando lo veían así. Bueno, es bastante difícil la pregunta. Si uno preguntara, una persona como Chano, ¿es posible que le vuelvan a pasar estas cosas? Y evidentemente sí, porque además contamos con la repetición, digamos. Claro. Evidentemente es una persona que, su vida podría ser bastante escandalosa, ¿no? Después, digamos, al hecho de la pregunta por el acompañamiento, el cuidado de la persona, es muy difícil porque en el relato de la madre podríamos tener, o del hermano si quiere, que seguramente debe estar en el lugar del padre. Claro. Esto de nosotros lo queremos cuidar, ¿no? Primero habría que preguntarse de qué se lo quiere cuidar. Y segundo, ¿por qué Chano necesita el cuidado de otro? ¿No? Es decir, ¿por qué se ubica en ese lugar de dependencia? De algún modo. Me parece que son preguntas que hacen ahí una diferencia entre una posición infantil y una posición adulta, ¿no? Porque con Chano estamos hablando de una persona que está llegando a los 40 años. Claro. Es decir, en teoría él debería estar en la plenitud de su vida. Sí. ¿No? Entonces uno bien podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa que a esta persona todos lo quieren cuidar? Sobre todo cuando él rechaza esta ayuda. Sí, rechaza continuamente, es verdad. Claro. Lo cual, digamos, este rechazo que él tiene, y es una cuestión sumamente difícil de entender, por ejemplo, para un familiar, es que, bueno, el hecho de que una persona rechace todo tratamiento posible va a hacer seguramente que la relación para con el médico, el psiquiatra, el analista, con quien se lo lleve, posiblemente la relación sea negativa. Claro. Es decir, posiblemente no tenga los frutos que se esperen de ello, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Otra cosa fuese si Chano dijese, siento que mi vida es un descontrol, y qué sé yo, escribe entonces en una página de Facebook, pásenme el número de un analista, por ejemplo. Bueno, ahí ya sería diferente porque él nota que está sufriendo algo y además supone que habría otro que lo podría ayudar. Es decir, ya se dirige a otro. Sí. Seguramente para Chano esto de dirigirse a otro sería sumamente difícil, ¿no? Vos lo decías con el comentario del periodista, una persona sumamente egocéntrica. Exactamente. Que además
viste que Chano también ha sido muy conocido por tener novias muy famosas, digamos, del Sí. medio argentino. Sí, sí. Y bueno, me parece que en repetidas veces fueron relaciones que no va por el hecho de si tuviste muchas relaciones y la cosa no anduvo, es porque fracasás en el amor. Pero siempre todos los finales de sus relaciones parece que fueron, bueno, justamente un fracaso, ¿no? Siempre termina todo mal con Chano, por lo visto. Sí, sí, sí. Incluso hasta la propia hija de Tinelli en algo, a ver, está bien, no estamos hablando de la persona indicada para decirlo, pero como que dio a entender eso también en una de sus historias. Entonces, sí, es difícil todo. Yo acá tengo un par de preguntas que hoy no la voy a hacer porque estoy ahí con el tiempo, pero sí es un tema que vamos a seguir la semana que viene. Yo les prometo que las voy a seguir porque además las anoté, les tomé captura de pantalla a las preguntas y se las voy a pasar a Federico durante la semana para que él se las pueda contestar. Hago esta solamente, hago una sola solamente como para que Fernanda se vaya tranquila a trabajar. Si una persona está con este brote psicótico, esto que la mamá ahora quiere imponer que es esto psicomotriz que dice ella, este brote psicótico por el cual empezamos a hablar nosotros, puede ser que la persona se tranquilice y al rato esté hablando con nosotros de forma normal. Sí, puede pasar. Pero digamos, en esto que comentamos, yo diría que no hay regla. Uh-huh. Es decir, porque yo lo que te puedo decir es que puede pasar, claro, como no. Como no, es verdad. ¿No? Entonces, bueno, me parece que esta escena termina de un modo bastante trágico, sí. ¿no? Porque termina con el tipo baleado. Sí, totalmente. Seguramente esto termine quedando reflejado como una pérdida necesaria que él tuvo que sufrir. Claro. Para a lo mejor salir de cierto lugar, ¿no? Sí. Habría que ver después cómo queda en su historia el hecho de haber sido baleado por la policía. Claro. Que lo agregó entre paréntesis, ahí la policía no es más ni menos que un sustituto de la figura del padre. Claro, es verdad. Pero bueno, después, digamos, en ciertos puntos, muchas veces, por ejemplo, es raro que al consultorio de un psicoanalista Uh-huh. llegue una persona en este estado psicomotriz, de excitación. Claro. Muy por lo general llegan más bien a instituciones tales como el hospital público. Claro, es verdad. ¿No? Entonces, Uh-huh. donde la persona no se la puede detener y bueno, entonces viene un enfermero y dice, encájenle ya un calmante, Sí, que se calme, que se duerme y después, de a poco cuando se vaya despertando, bueno, llamamos, si se puede, al psicólogo del hospital o con alguien que hable Uh-huh. para ver si de algún modo puede volver a entablar determinados vínculos sociales. Claro, sí. No, Entonces, sí, puede sí. pasar como no, digamos, ahí las estrategias, dependiendo del caso, pueden ser diversas. Esa sería la cuestión. Sí. Se me acabó el tiempo, Federico, pero quiero decirle, no estamos regalando turnos. No, me dicen que hay varios que necesitan ir a hacer una sesión con vos. Escúchame, claro, a mí me preocupa lo del estrés, te digo sinceramente, pero bueno, todavía seguimos cuerdos todos. Igual digo, esto que nosotros tomamos ahora, porque ya hablamos como algo así como en broma, me quedo con lo último que vos dijiste. Ojalá que esto él lo recuerde como lo que le hizo tal cosa, ¿no? Como que, bueno, a partir de que a mí me pasó, una persona que pierde el vaso, vamos a ver cómo continúa su vida, pierde un riñón, entonces, a partir de yo hice tal cosa, ojalá y pase esto, ¿no? Porque quizás esto sea lamentablemente lo que necesitaba para aunque se haya llegado hasta a estos límites, ¿no? Sí, seguro. El que sí.
sé que estamos ya con poco Sí, tiempo. sí, sí. Bueno, dale, queda para la próxima. Queda para la Bueno, próxima. bueno. Gracias, Federico. Te agradezco muchísimo. Más que nada eran las dudas por ahí, porque uno por ahí se pregunta, ¿y se puede? ¿Y se puede? ¿Y puede pasar esto? Que era lo que te comentábamos con vos y vos nos estabas contestando. Sí, es que es un tema amplio, por eso me parece que haríamos bien en continuarlo en la próxima semana. Perfecto. Federico Guiot, psicólogo, psicoanalista. El teléfono, ¿para qué le paso? Fernanda, que estaba preocupadísima. 3447-437178. Ahí está. Gracias, Federico. Bueno, Vanessa, gracias a vos. Un Bien, saludo. gracias.